El miembro de la Alianza Cívica, José Palé, considera que el gobierno debe responder y aceptar la resolución de la Organización de Estados Americanos para luego retomar la mesa de negociación y discutir la democratización del país. La Alianza Cívica aún continúa consultando a los diversos sectores de la oposición para asumir una posición unificada sobre la resolución aprobada en la Organización de Estados Americanos el viernes pasado y retomar las negociaciones con el gobierno. El grupo de abogados independientes defensores del pueblo introducen recursos en los juzgados de Managua pidiendo que haya sobreseimiento a expresos políticos ya que sus cargos fueron archivados. Además exigen la devolución de bienes ocupados por la policía. Menos importación de vehículos reporta el Banco Central de Nicaragua en el primer cuatrimestre del año. No obstante, dueños de autolotes aseguran sentirse optimistas pese a este golpe económico a raíz de la crisis sociopolítica iniciada el año pasado. La muerte del capitán Rafael Acosta bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela ha sido condenada por la comunidad internacional y responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro por ese crimen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos a esta hora, martes 2 de julio. Todo el equipo periodístico y técnico está listo para llevarles información de última hora. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Michelle Polanco. Buenos días a usted que nos sintoniza a esta hora. Estamos ahora con temas políticos. Alianza Cívica aún continúa en consulta con los diversos sectores para asumir una posición unificada sobre la resolución aprobada en la Organización de Estados Americanos y así retomar las negociaciones con el gobierno. Michelle Polanco nos informa. La Alianza Cívica se encuentra en la búsqueda de un consenso entre los diversos sectores que conforman la oposición. Consenso que aún no logran. Bueno, el tema de regresar a la mesa es un tema que se sigue valorando al interno de la alianza. No hay una postura definida. El tema de los presos es importante porque evidentemente son una demanda de parte de las víctimas, una demanda que todavía sigue latente en el pueblo de Nicaragua y hemos estado en este proceso, ¿no? El proceso de consulta incluye consultas con diferentes organizaciones. Tiene que haber un proceso de consulta de todas las organizaciones que conforman la Alianza Cívica para tomar la decisión que sea mejor para la alianza y mejor para el país. Durante este proceso de consulta se debate si se deben sentar o no junto al gobierno en la mesa de negociación, a pesar de la no liberación de al menos 84 presos políticos que continúan en las cárceles de Nicaragua y el incumplimiento de los acuerdos de los derechos y garantías ciudadanas. ¿Cuáles son los puntos que todavía no han encontrado consenso? Bueno, en primer lugar, aquí estamos hablando del tema de la negociación. Obviamente, el tema de la liberación de los presos es un tema de consenso, tienen que salir todos los presos, la forma es como... Bueno, nosotros creemos que existen los mecanismos. Si ellos dicen que los presos salieron todos y nosotros decimos que no salieron todos, ¿cómo nos vamos a convencer a ellos de que no están todos? Entonces, de alguna manera hay que tener algún tipo de proceso para que estos presos puedan salir. ¿Se está consultando al Comité Pro Liberación de Presos Políticos? Tenemos una carta al respecto que básicamente está pidiendo que hagamos todas las gestiones necesarias para que los presos puedan salir, como lo hicimos durante los últimos 4 meses. Pero no es el único que queremos tener para que tenga más consenso la decisión. Se tiene que valorar también la valoración que pueden hacer los principales actores involucrados, las víctimas, los familiares, comités de presos y todas estas diferentes actores. Son cosas que influyen en la toma de decisiones de la Alianza Cívica. ¿No hay consenso aún alrededor de eso? Bueno, es una cuestión que todavía se sigue valorando. El proceso de consulta inició el pasado fin de semana y continuó durante todo el día lunes 1 de julio. Se ha convocado para una conferencia de prensa este martes donde darán a conocer la decisión de sentarse o no con el gobierno y retomar las negociaciones. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y José Palé, miembro de la Alianza Cívica, por su parte, considera que el gobierno debe responder y aceptar la resolución de la Organización de Estados Americanos y así retomar la mesa de negociación para discutir la democratización del país. Veamos el siguiente reporte. Los miembros de la Alianza Cívica coinciden que la resolución de la Organización de Estados Americanos aprobada el viernes pasado es una oportunidad para retomar las negociaciones y así salir de la crisis sociopolítica en la que se ha visto envuelta Nicaragua desde abril del 2018. Es que el gobierno se pronuncie su aceptación de esta importante resolución
que abre una vía para la solución de la problemática nacional. Entonces no podemos nosotros estar diciendo, ¿verdad?, gobierno, toma tu decisión si no has aceptado todavía, ¿verdad?, los términos de la resolución que le obliga a hacerlo, porque es una resolución válida y legítima de una organización en la que Nicaragua es parte. Estamos ante una oportunidad, hay que ver esto como una oportunidad, aceptar la cooperación de países amigos verdaderamente que tienen el mejor interés de Nicaragua presente y verdaderamente en este país pues ser prácticos pero a la misma vez sensibles a las demandas de la población, así que esperemos que nos movamos en el sentido correcto que hay que moverse. Yo soy creyente, este es Michael Hill y es creyente que la mesa es la única solución de este problema. Si no estamos sentados en la mesa va a seguir esta agresión, va a seguir la persecución, van a seguir, ¿me entendés?, en los territorios también echando preso a gente, asediando a los excarcelados. Y tenemos que buscar también cómo sacar, ahora ya no son, eran 79 a un momento, ahora en esta semana creo que andamos ya por 93, 94 que están presos. Entonces tenemos que ver cómo sale esa gente también, en qué condiciones va a salir, ¿verdad? Además de la liberación total de los presos políticos y el cumplimiento del acuerdo sobre derechos y garantías ciudadanas, la comunidad internacional ha dejado establecido la necesidad de la democratización del país, que pasa por reformas electorales entre el gobierno y la Alianza Cívica bajo el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. Se necesita una verdadera reforma y una verdadera reforma solo puede ser producto de la mesa con el consenso de ambas partes, pero escuchando con la participación y los aportes y los criterios de los partidos políticos y también de las organizaciones de la sociedad civil. Denegar al gobierno la llegada de la Comisión de la Organización de Estados Americanos a nuestro territorio podría estar ocasionando que dicha organización aplique el artículo 21 de la Carta Democrática. Una asamblea extraordinaria, como ustedes conocen, es la que tiene la competencia eventualmente de tomar la decisión de suspender a los países de su participación en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasa si Ortega no cumple con la resolución de la OEA? Bueno, me temo yo que pudiese llegarse a invocar el artículo 21, pero esperemos que no sea ese el caso. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Cardenal Leopoldo Brenes, conforme con la resolución de la Organización de Estados Americanos y al igual que este organismo, considera que el gobierno debe solucionar de forma negociada y pacífica la crisis que vive desde hace un año nuestro país. Vamos a ver a continuación las declaraciones. El cardenal Leopoldo José Brenes expresó su apoyo a la resolución de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos desarrollada en Colombia, en la que se insta al gobierno de Nicaragua a solucionar por la vía del diálogo y de forma pacífica la crisis sociopolítica que afecta al país desde abril del año pasado. Yo creo que es el proceso que tenemos que seguir y ojalá pues que esto sea una realidad, que todos nosotros podamos verdaderamente ir creciendo en un diálogo para salir adelante y hacer de nuestra patria una patria mejor. Sin duda alguna las instituciones extranjeras pueden colaborar apoyándonos. Las declaraciones las brindó el arzobispo metropolitano de Managua de forma exclusiva para Acción 10 durante su visita a la Iglesia Católica de la Comunidad de San Pablo del municipio de San Rafael del Sur, que celebró las fiestas religiosas en honor a su santo patrono San Pablo Apóstol. El cardenal Brenes precisó que espera que el gobierno del presidente Daniel Ortega permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que colaboren a superar la crisis. Y ojalá pues que en beneficio de la armonía entre todos nosotros, un día pues siguiendo las normas propias que marcan estas instituciones, puedan ellos venir a apoyar. La OEA orientó la formación de una comisión para que realice gestiones al más alto nivel y le dieron un plazo de 75 días para que rinda un informe y así decidir las medidas a tomar. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Abogados independientes introducen recurso en el Poder Judicial para que haya sobreseimiento de presos políticos, ya que sus casos fueron archivados, y piden la devolución de los bienes ocupados. Willy Narváez con los detalles.
La mañana de este lunes, 15 abogados independientes introdujeron un escrito en la oficina Ordice del Complejo Judicial de Managua para pedir que sus representados sean sobreseídos de manera definitiva, ya que sus casos únicamente fueron archivados. Asimismo, piden la devolución de los bienes que les ocuparon cuando fueron detenidos. Existen varios casos en los que les fueron ocupados bienes que debe de ordenar el juez, el judicial de la causa en concreto, la devolución de esos bienes que no se está haciendo y se está haciendo incorrectamente mandando un archivo cuando sabemos que esa causa no queda completamente cerrada. Según estos abogados, ha habido una mala interpretación de la ley de amnistía. Primero mandan a archivarla. Segundo lugar, dicen de que se cancelan los antecedentes, pero tampoco devuelven todos los bienes ocupados. Kevin Solís y Pedro Estrada son dos expresos políticos que estuvieron atrincherados en Lunán, Managua, y fueron detenidos en una casa de seguridad. ¿Qué fue lo que se le llevó a la policía ese día? Dinero en efectivo, las motos, las computadoras, los teléfonos, la cocina, la refrigeradora que teníamos ahí, hasta el perro se nos llevaron que teníamos ahí, ahora es perro policía, dicen. Nosotros sabemos que la policía hoy en día anda prendas de plata, por ejemplo, que en el juicio un oficial la andaba en nuestra cara. Él andaba un anillo de Sí, él andaba en mi cara, él llegó a testificar y él andaba un anillo que es mío. Asimismo, estos abogados esperan que el Poder Judicial se pronuncie sobre un recurso de reposición a favor de los excarcelados, quienes con mucho esfuerzo compraron sus bienes. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. Álvaro Leiva, secretario de ANPDH, exiliado en Costa Rica desde mayo del 2018, denuncia que el gobierno pretende desinformar para expulsarlo de la dirección de esa organización, aparentemente con el apoyo de otros directivos de ese organismo de derechos humanos. María Esther Ordóñez con los detalles. El doctor Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ha utilizado sus cuentas en las redes sociales para denunciar lo que él ha señalado es parte de operadores del gobierno que quieren desinformar y desestabilizar a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Asegura que 3 miembros de dicha organización están detrás de esta situación. Actualmente se encuentran 3 miembros, ¿verdad?, que me voy a referir específicamente. Ellos son el señor Gustavo Antonio Bermúdez Herrera, que es locutor de Radio Corporación, que tiene el cargo de fiscal, el señor Francisco José Lanza III, que es el vicepresidente, y el señor Germán Herrera Ruiz, que opta el cargo de vocal, ambos de la ciudad de Matagalpa. ¿No hay ningún conflicto interno con ellos, doctor? Que hoy actualmente se han prestado a la tarea ilegal de convocar y hacer acciones que están en contraposición de la ley y sobre todo de la dirección y administración de la ANPDH en su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. Las acusaciones de Leiva se dan tras la publicación de un comunicado que asegura es falso y en el que se lee que la Junta Directiva de la ANPDH ha solicitado conforme a sus estatutos a suplir 5 cargos de personas que abandonaron el país sin ninguna notificación. El doctor Álvaro Leiva Sánchez es actualmente el secretario de la Junta Directiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos del periodo 2017 al 27 de diciembre del 2019. Así lo dice, ¿verdad?, el certificado por la Dirección de Asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación. Aún en los momentos más difíciles de crisis de violación de derechos humanos, cuando nos tocó andar debajo de las balas defendiendo a policía, a ciudadanos y a todos los nicaragüenses en función de garantizar sus derechos humanos. ¿Y a dónde estaban estos señores? Es la gran pregunta que yo le hago al pueblo de Nicaragua. ¿Dónde estaba Gustavo Bermúdez? ¿Dónde estaba el señor Lanza III? Germán Herrera, ¿dónde estaban? Definitivamente estaban dentro de su casa, dentro de sus comodidades. Vía telefónica conversamos también con miembros de esa organización que se encuentran en Nicaragua y aseguraron que dicho comunicado es real y que en los próximos días podrían brindar detalles de esta información. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más información para ustedes. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más información. Mujer asesina de 2 estocadas a su marido en una comunidad de San Jorge Rivas. Según vecinos, la mujer era víctima constante de violencia doméstica. Eva Torres nos tiene los detalles. Una discusión entre una pareja terminó en tragedia la madrugada de este lunes en la comunidad de Ostional del municipio de San Juan del Sur, donde Francis Carolina Lacayo Acevedo asesinó a su cónyuge Daniel Lara Pizarro, de 49 años. Se conoció que la escena del crimen fue en el interior de la vivienda donde el fallecido habitaba con su compañera de vida, quien supuestamente en defensa propia le asestó 2 puñaladas a su pareja debido a su actuar violento. Según familiares de la mujer, el ahora occiso, constantemente bajo los efectos del alcohol y las drogas, la agredía física y verbalmente, y esta madrugada no fue la excepción. La mujer fue trasladada a la delegación policial de San Juan del Sur para proceder con las investigaciones. Familiares del fallecido aseguraron no haber escuchado ruido alguno, además de desconocer las causas que originaron la tragedia, y desmintieron la versión que dio la familia de la mujer, afirmando que el hombre era una excelente persona que no consumía drogas, pero serán las autoridades correspondientes las que determinen las verdaderas causas de la tragedia que han provocado daños psicológicos a 2 menores de edad. El cuerpo del hombre presentaba 2 heridas con arma blanca, una en el costado izquierdo del pecho y otro en el tórax. Eva Torres, Acción 10. Motociclista de 28 años muere tras impactar a gran velocidad contra un poste del tendido eléctrico en el kilómetro 45 de la carretera a San Rafael del Sur. El joven regresaba a su casa después de participar de las fiestas patronales de la comunidad de San Pablo. Eric Hurtado nos informa. Hoy lo montamos en la patrulla. Estas imágenes captan al motociclista Jorge Alberto Cardosa Zapata, de 28 años de edad, y a los ciudadanos que, desesperados, tratan de auxiliarlo después de haber impactado contra este poste de concreto del tendido eléctrico ubicado en el sector del kilómetro 45 del municipio de San Rafael del Sur. Estamos en la caseta, no lo vimos el impacto nada más. Sí, el impacto. Rápido, es que no miramos la velocidad, y solo vimos el golpe y ahí lo vimos a ver que ya estaba en el suelo. Ya estaba. ¿Qué es lo que presentaba él? Los sesos de fuera. Jorge Alberto circulaba en su motocicleta sin el casco de protección, al parecer procedente de las fiestas patronales de la comunidad de San Pablo, y supuestamente por el exceso de velocidad y estado de ebriedad en la curva perdió el control del vehículo de 2 ruedas y al salirse de la carretera impactó contra el poste. Fue trasladado al centro de salud en la ambulancia, pero ya llegó sin signos vitales. Sí, ahí tuvieron como unos 10 minutos, y viniendo aquí él fallece supuestamente, pero iba sin casco. Acción 10 reitera el llamado a los motociclistas a utilizar siempre el casco de protección, a no conducir en estado de ebriedad ni a exceso de velocidad para evitar tragedias como la ocurrida a Jorge Alberto Cardosa Zapata, que causan dolor y luto en nuestras familias. Eric Hurtado Urbina, en Acción 10. Y una niña de 10 años murió en un trágico accidente en la isla de Ometepe. Nuestro corresponsal Álvaro Álvarez estuvo en el lugar y nos tiene el siguiente reporte. 2 menores de edad circulaban en bicicleta en la carretera cerca del banco de arena Sinacapa en la isla de Ometepe. Una de ellas aparentemente perdió el control al momento que circulaba una camioneta, impactándola en un costado de su cuerpo, muriendo en el instante. Uno de los ocupantes de la camioneta dio la versión de lo ocurrido. Fidel me trasladaba hacia el puerto de Moyogalpa, porque yo trabajo para la oficina de Masaya. Venían 2 niñas en el sentido contrario a nosotros, en dirección de Moyogalpa hacia Altagracia, en bicicleta. Al parecer, una de las niñas, venían platicando, pegó en la llanta y las 2 perdieron el equilibrio. Una perdió el equilibrio y le invadió el carril, donde venía conduciendo Fidel, que venimos de Altagracia hacia Moyogalpa. Lamentablemente, la niña falleció, nadie quiere hacer eso. Al lugar se hizo presente varios médicos de Ometepe para trasladar el cuerpo sin vida de la menor a la unidad de salud, para luego ser entregada a sus familiares,
mismos que se encontraban desconsolados por la tragedia. Por la distancia, pues el percance fue muy corto, o sea, hizo todo lo humanamente posible por capearlo. Incluso puede ver, casi nos vamos en aquel abismo, pues. Se siente conmovido usted. Claro que sí, o sea, como es una niña. Agentes de tránsito de la Policía Nacional realizaría el croquis y las investigaciones para determinar lo ocurrido. La camioneta propiedad de Unión Fenosa y su conductor Fidel Moramos serían trasladados a la estación policial. En la isla de Metepe, para Acción 10, les informó Álvaro Álvarez. Lamentable, nuestras condolencias, por supuesto, a la familia. Vamos ahora con otras informaciones, y es que un mes en coma permaneció una mujer de 53 años tras una fuerte golpiza que recibió por parte de su aún esposo. Su familia demanda que el hombre se haga cargo de los gastos médicos de la víctima, que ahora no puede valerse por sí sola. Marjorie Jarquín nos cuenta más de este caso. Hace unos meses su vida era normal. Por 30 años permaneció casada con un hombre que la maltrataba físicamente. La gota que derramó el vaso fue la golpiza que le propinó los primeros días de mayo, dejándola en coma por un mes. Al despertarse no era la misma mujer. Después de valerse por sí sola, ahora depende de la ayuda de su madre, una anciana de 72 años que ahora sufre la desgracia de Marta Vázquez Sotelo, de 53 años. Estoy poniendo la denuncia contra René Antonio Arce Ruiz, y me la ha golpeado fuerte. Y hace poco, pues mi hija estuvo en coma, el 12 de mayo estuvo en coma. La llevé al hospital con la barriga así crecida y la cara casi al reventar de inflamada, de tanto golpe que le ha dado. Y mi hija entró a coma, la entubaron en el Manolo Morales, después la mandaron al Belespay, y allí estuvo 5 días en cuidados intensivos, donde me decían que me preparara porque mi hija no tenía vida. Pese a que se llegó a un acuerdo con el victimario para que le pasara una mensualidad para su tratamiento, este no ha cumplido. Yo, como su hermana que soy realmente, pues yo le exijo a él que cumpla con lo que se comprometió. Él se comprometió a pasarle a mi hermana, porque el daño que mi hermana sufre ahora es bajo consecuencia del maltrato que él le hizo, porque todos estamos mal de ver a mi hermana así en ese estado. Si mi hermana trabajó, era asistente de contabilidad en la universidad, en la UNAM, ella era muy preparada también, y no es para que esté en ese estado ahora. Marta Vázquez es una de las mujeres que ha sobrevivido a la violencia intrafamiliar y por temor nunca interpuso una denuncia ante las autoridades competentes. Hoy requiere de un medicamento llamado núcleo en inyección o en cápsulas. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Jarquín. Con esta información vamos a una pausa comercial. Al regresar, más noticias. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Matan de 5 disparos en su casa reconocido abogado. Esto ocurrió en El Tortuguero, y es nuestra corresponsal Geisa Zamora que nos tiene toda la información. Ezequiel Matus, abogado litigante, fue ultimado cuando sujetos armados ingresaron hasta su vivienda y le propinaron 5 disparos, privándolo de la vida de forma inmediata. Él litigaba aquí en Bluefield, de igual manera litigaba en Rama y litigaba en El Tortuguero. Sí, efectivamente, aquí en mi oficina él se notificaba. Él se inclinaba bastante por los casos penales. En el último caso que llevaba, que recuerdo mucho por la notificación que se dio aquí, un caso de abigeato. Matus compartió varios casos penales en Bluefields y se notificaba en una oficina notaria local, donde lamentan el cobarde hecho sangriento y esperan que den con el paradero de los hechores. Los colegas de aquí de Bluefield, el fallecimiento, ¿verdad?, del colega, porque el gremio de abogados de aquí de Bluefield estamos consternados porque la verdad es que en cualquier momento nosotros como notarios estamos en peligro de cualquier cosa puede pasar.
Ezequiel se inclinaba a llevar casos penales ligados a problemas por propiedades y casos de abigeato. Recientemente ventilaba un caso por asuntos territoriales. Eloy Oxiso también pertenecía en un tiempo a las células del PLC y recientemente al C4L. Él era un profesional del derecho que llevaba muchos asuntos legales. Él venía desde su comunidad hacia Bluefield con el fin de proveer pues a su familia. Y es una persona muy excelente en el entorno del gremio, pues como profesional del derecho. Una persona muy organizada en sus asuntos laborales y principalmente en los asuntos penales que él llevaba. Me di cuenta pues de la lamentable noticia que lo habían asesinado en su propio casa. Hasta ahora no hay mayores detalles del móvil del crimen. El gremio de abogados en Bluefields piden justicia mientras la policía de la zona investiga el caso. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Regresamos a noticias nacionales, esta vez en materia económica. Perecederos de gran demanda incrementan de precio. Los comerciantes justifican el alza por el periodo lluvioso. Geraldine Domínguez realizó un sondeo por diferentes mercados y nos cuenta. El precio de varias verduras como la papa y la cebolla en estos días han elevado su precio considerablemente. Una libra de papa de 18 córdobas la libra ahora se encuentra hasta 24 córdobas en el mayoreo y 25 en el mercado Roberto Güembes. Los comerciantes explican que se debe a la temporada lluviosa. ¿Cómo está la libra de papa? Bueno, eso está en dependencia de la calidad y del producto. Hay a 22, hay a 23, hasta 24 córdobas, hay de 20, pero depende de la calidad. ¿Por qué? ¿Hace cuánto incrementó a 24 córdobas? Eso empezó a incrementar a partir de que empezó a llover, porque a veces la lluvia afecta bastante la plantación. ¿La cebolla está? 20 córdobas, 30 córdobas, de 20 a 23 córdobas. Otro vegetal que aumentó es la chiltoma, que cuesta hasta 5 córdobas la unidad, mientras que el tomate, según comerciantes, se mantiene estable, al igual que el repollo, la lechuga y el pipián. ¿Toma cómo la tenemos? Esa se encuentra desde 3 córdobas, 4 córdobas la unidad, hasta 5 córdobas por unidad. Y hay de 30, y de 40, hasta de 60 córdobas por docena. Pero depende de la calidad y el tamaño también. ¿Y el tomate? El tomate pues sí está un poco bajón de precio. Ahí tenemos de todo tipo, de calidad y de precio también. Hay docenas de 20 córdobas, hay docenas de 30 córdobas, de 40 hasta de 50 córdobas. Bueno, estable ahorita lo que están son lechuga, el repollo está bajo también de precio, lo que son los pipianes, los ayotes, eso está barato. ¿Cómo está el pipián? Depende, hay pipianes que se encuentran tamaños pequeños, de 3 en 10, de 4 en 10, en dependencia pues de la calidad también. ¿La lechuga? Hay de 15, hay de 10 córdobas y hasta de 20 también. Se encuentra entre 15 hasta 20 córdobas. La temporada lluviosa también afecta el cultivo de varias frutas como la papaya, la sandía y el melón. Lo que se encuentra caro es la papaya, la sandía, el melón. Está dando a 40 y 50 la sandía. La sandía 40 y 50, ¿y el melón? El melón a 35 y a 30. La papaya se cotiza a 40 córdobas. ¿Esto se debe a los tiempos de lluvias, que las frutas se dañan? Sí. Aún los precios de los aguacates que están por terminar su cosecha se mantienen desde 15 córdobas la unidad hasta 40 córdobas, mientras que la piña de 20 a 25 córdobas, la docena de naranjas 30 córdobas, los limones 20 córdobas la docena y el banano maduro, una de las frutas de más consumo por los nicaragüenses, 15 a 20 córdobas la docena. Con imágenes de Jorge Urroz en Acción 10, Geraldine Domínguez. Y el ingreso de la onda tropical número 10 generará lluvias en gran parte del territorio nacional. Jocelyn Rojas nos tiene los pronósticos del clima para esta semana con especialistas del Centro Humboldt. En horas de la noche de este domingo ingresó al país la onda tropical número 10. Así lo manifestó Agustín Moreira del Centro Humboldt. Advirtió que los vientos estarán variables y se esperan posibles lluvias para la zona del Pacífico del territorio nacional. Hay posibilidades, como te digo, de algunas lluvias que podemos ver nublado, que se mantiene un calor húmedo bastante lo que llamamos un calor bochornoso, pero está esperándose algunas posibilidades de lluvias de Managua hacia la zona del Pacífico Sur. En la zona occidente, pues lamentablemente tenemos pocas posibilidades, de un 30 a un 60% de posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas.
que se pueda presentar para la zona occidente durante lo que es el transcurso de esta semana, incluyendo pues este día lunes. En cuanto a la onda tropical número 11, se espera que ingrese el miércoles de esta semana. De igual forma, expresó que se está formando una tormenta tropical que podría convertirse en huracán categoría número 1, sin afectaciones a Centroamérica. Bárbara está localizada frente a las costas de Guatemala y México con dirección hacia el oeste. Este evento en las próximas horas se puede convertir en un huracán categoría número 1 de Bárbara, que va a ser el primer huracán en el Pacífico que se estará formando y se irá desplazando hacia dentro de lo que es al noroeste del Pacífico. Bárbara puede estarse en los próximos 2 días fortaleciéndose una vez que se transforme como huracán y se mantendrá pues siempre un desplazamiento sin afectaciones al área de Centroamérica como también al área de México. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Menos importación de vehículos y caída de ventas, reporta el Banco Central de Nicaragua. Los detalles a continuación con Willy Narváez. Las cifras que arroja el Banco Central de Nicaragua con respecto al comercio de automóviles en el país no son nada alentadoras. Refleja que en el primer cuatrimestre de este año las importaciones han caído en más de un 55%. También se estima que las ventas se redujeron en un 75%. El empresario Miguel Ángel Contreras tiene un autolote de la Rotonda Cristo Rey 2 cuadras al norte y vive un verdadero drama. En el caso particular mío he tenido que cerrar ya 2 locales, ¿verdad? Por lo que no hay importaciones, las ventas como están actualmente. Con costo lo podemos lograr a vender de 1 a 2 carros en el mes, como no puedes vender ninguno. Pese a esto, se mantiene optimista que las ventas puedan mejorar. Ese mismo ánimo lo tiene el empresario Juan Carlos Zúñiga del Autolote El Chele. Siempre hemos tenido otras alternativas, pues como estábamos metidos en bienes y raíces, estamos metidos en alquileres de vehículos, estamos también en cuestiones de talleres y en estos momentos pues que las ventas de carros nuevos se han ido a pique, igual que los carros usados se fueron a pique porque hubo un momento bien difícil. Y entonces los talleres nos han ayudado mucho, pues, y casualmente de eso están viviendo los vehículos, la venta de carros nuevos, porque la gente ya no quiere, no tienen posibilidades, porque la banca se cerró, la economía está deprimida, está en decrecimiento, y entonces tenemos que reinventarnos, hermano, y buscar cómo mimar más a los clientes. A raíz de la crisis sociopolítica, este ha sido uno de los sectores más afectados. Entre enero y abril, la compra de equipos de transporte se redujo en $86.8 millones con respecto al año pasado. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. Con la presencia del embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, fue inaugurado el Museo Arqueológico en Muelle de los Bueyes, que reúne gran parte de la historia de esa municipalidad del Caribe Sur. Jocelyn Rojas nos informa. A 252 kilómetros de Managua se ubica Muelle de los Bueyes, un municipio de la región autónoma de la costa Caribe Sur, un sitio muy rico en la historia de sus antepasados, y para dar realce a su patrimonio ancestral, recientemente inauguraron el Museo Arqueológico Municipal. Ahí están plasmados 17 proyectos que fueron encontrados en esa zona. Esto es lo que es una tumba que está en sombrero negro, es la representación de esta pintura que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos adentro es un bastón de mando, tenemos un metate ceremonial. El bastón de mando representa probablemente al chamán que tenemos allá. La tumba original está cerca de una piedra que tiene tallado un petrolífero de aquel chamán. Está aproximadamente entre unos 50 a 70 metros y probablemente pueda ser que se encontró en esa excavación el chamán que representa la piedra. El problema es que aquí no está completo, la mayor parte de las piezas se encuentran en Bluefield, no fueron retornadas en su totalidad, deberían de estar aquí, pero no sabemos exactamente por qué no se entregaron en su totalidad. Que este total de piezas que nosotros vemos aquí, la tumba se quería reconstruir de esta manera, porque esta tumba que se encontró, que pertenece a una élite, posiblemente los que dirigen o los que dirigieron en su momento a la tribu. Este es un momento trascendental porque también contribuye al desarrollo del municipio de Muelle de los Bueyes. Y lo que viene es mucho mejor porque ahora contamos con un museo municipal que se va a conectar a otros ejes de trabajo que está trabajando en conjunto el gobierno municipal de Muelle de los Bueyes con APRODER
vinculado al tema del turismo, al desarrollo agropecuario municipal y que se estarán complementando uno con otro. La ejecución del museo tiene un monto de más de 500.000 córdobas, así lo manifestó el alcalde de Muelle de los Bueyes. Lo que es la documentación y estudio de los sitios arqueológicos, más recuperación de piezas en diferentes sitios, estuvo a cargo de arqueólogos, ¿verdad?, con el proyecto que dio la Embajada Norteamericana. Eso es un monto de $61.000 para estudio y documentación de estos sitios arqueológicos y además recolección de piezas, ¿verdad? Y la alcaldía, en lo que es el edificio que miramos acá, invirtió más de $15.000, casi $16.000 en construir este pequeño local, que pensamos ampliarlo, como le digo. El proyecto se logró gracias al apoyo de Estados Unidos, por ello la inauguración contó con la participación del embajador Kevin Sullivan. Representa nuestro compromiso de seguir ayudando a preservar la cultura de comunidades como Muelle de los Bueyes, y he visto que el museo está muy bien logrado con los recursos que nosotros aportamos, pero también con muchísimos esfuerzos de la misma comunidad, tanto de la alcaldía como APRODER y también los mismos dueños de las propiedades que aportaron artículos que se encontraron. Y juntos hemos logrado algo realmente impresionante. La colaboración de los pobladores en la búsqueda de piezas antiguas también fue fundamental para poder lograr este proyecto que hoy se ha convertido prácticamente en un sueño hecho realidad. Con nosotros ha trabajado de la mano, ¿verdad?, la Comisión de Cultura, que quiero agradecer también a toda la Comisión de Cultura en pleno, al CDM de Muelle de los Bueyes y también al CDM Juvenil, que han hecho un gran trabajo juntamente con los arqueólogos y los investigadores. Quiero agradecer a Gretel Karina Gaitán, que también ella fue una de las impulsoras desde hace muchos años de que esto se hiciera realidad. Invitamos a las personas, ¿verdad?, que conozcan, que vengan a conocer. Hay bellezas naturales, ¿verdad?, dentro de nuestro municipio, al igual que visiten nuestro museo arqueológico, que tiene pues bastantes piezas y que Muelle de los Bueyes tiene maravillas, ¿verdad? La población de Muelle de los Bueyes es de 38.000 habitantes que desde ya pueden visitar el museo para enriquecer sus conocimientos. Alcalde, ¿cómo es que pueden hacer uso, cómo es que pueden visitar el museo? ¿Van a cobrar la entrada? ¿Es gratuito para la población? Por el momento es gratuito, ¿verdad? Todas las personas pueden entrar. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Iniciamos nuestro segmento Debates y Soluciones para hablar sobre el futuro de Nicaragua. Y es que luego de esta resolución que fue aprobada en la Organización de Estados Americanos, quedan aún temas pendientes que se van a tomar y decisiones que se tienen que tomar a lo largo de todos estos 75 días que tiene el gobierno como plazo, y también una comisión que estaría siendo conformada en la Organización de Estados Americanos para ir dándole solución a la crisis que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018. Para hablar acerca de estos temas, hablar acerca de las decisiones que se deben de tomar y cuáles son los siguientes pasos, porque se hablan de muchos temas, se habla del hecho de retomar las negociaciones, de hablar sobre reformas electorales, y también se habla de unificar a la oposición para poder salir de la crisis. Y para discutir sobre esto y hacer un análisis acerca de todos estos temas, se encuentra a mi lado Alfredo César. Él es diputado del Partido Conservador y también presidente de este partido. Muchísimas gracias, don Alfredo, por estar aquí con nosotros. Gracias, bienvenido Michelle. aquí a Acción 10 en la mañana. Me gustaría primero que habláramos acerca de este proyecto de resolución que fue aprobado por 20 de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, y cuál debería ser la posición que debe tomar el gobierno luego de estas recomendaciones que hace la comunidad internacional. Sí, la OEA y los principales países que integran el grupo de trabajo para Nicaragua decidieron esta vez no suspender a Nicaragua, y en lugar de eso aprobaron un ultimátum de 75 días.
es bien clara la resolución, pues si en 75 días no está resuelta la crisis, van a suspender a Nicaragua. Entonces, yo quisiera resumirte un poco dónde estamos en nuestra opinión, porque no solo fue la OEA, acaba de terminar el mes de junio, que ocurrieron muchas cosas en el mes de junio. La salida de la mayoría de los presos políticos, aunque no han salido todos, y aprovecho para solidarizarme una vez más en mi carácter personal y como presidente del Partido Conservador con todas las víctimas y sus familias, como lo hemos dicho reiteradamente en el plenario y afuera, incluyendo particularmente los que todavía permanecen presos, ¿verdad?, políticos. Entonces, está el tema, digamos, de que salieron la mayoría de los presos, luego se venció el periodo de gracia de la NICA Act de 6 meses, no hubo la dispensa o waiver, sino que continuaron las sanciones y más bien se incrementaron con 4 funcionarios más. Y luego la OEA decidió no suspender, sino dar un ultimátum de 75 días. En nuestro criterio, podemos resumir que estamos entrando a una nueva etapa, la tercera etapa después de la rebelión nacional. ¿Por qué decimos eso? Porque la primera etapa fue, digamos, de agosto a enero, agosto del 2018 a enero del 19. El gobierno, que venía de limpiar los tranques a sangre y fuego con una cantidad de daños a los derechos humanos impresionante, se sintió, en mi opinión, muy victorioso, ¿no? Y a partir de agosto, y lo vimos en la Asamblea Nacional y en general en el país, comenzaron a decir, no, ya vamos a levantar la economía, aquí todo va a normalizarse, lo vamos a hacer con las pymes, porque los grandes no quieren cooperar. Y así se fueron desde agosto hasta enero de este año. Claro, en el camino hubo unas sanciones adicionales norteamericanas de la orden ejecutiva del presidente Trump en noviembre, que afectaron a Rosario Murillo y Moncada Lau, y también entró en vigencia, después que la firmó el presidente Trump, la NICA Act, que como nos recordó recientemente el embajador Sullivan, fue aprobada por unanimidad de los 2 partidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hicimos historia en Estados Unidos. Así es. Entonces yo creo que ahí marca la primera etapa. En enero se dio cuenta el gobierno que había fracasado. No había podido normalizar la situación y estabilizar, y la economía seguía hacia abajo. Entonces se abrió la segunda etapa, que va de febrero a junio, que acaba de terminar. Esta segunda etapa es la reanudación del diálogo. Hubo la reunión de los banqueros con el Daniel Ortega. Eso motivó la sentada de una nueva delegación de la Alianza. Se sentaron a negociar y ya sabemos lo que ocurrió en estos meses, pues se suspendió una parte, pero ya se habían llegado a algunos acuerdos en la parte de libertad, particularmente, no en justicia, y terminó este segundo periodo también con un fracaso del gobierno, porque si uno lo ve objetivamente, lo que ellos, en nuestro criterio, querían era intercambiar la salida de los presos por el levantamiento de sanciones. Ese es el fondo de esta segunda etapa, y no lo lograron. Ahora, la resolución aprobada en la Organización de Estados Americanos en realidad es una derrota para el gobierno, considerando que le han dado 2 meses, casi 3 meses más de tiempo, de plazo. Claro que es una derrota. Es que tenemos que ser cuidadosos, los nicaragüenses. Enfrentar esta situación por medios cívicos y pacíficos, como lo estamos haciendo por primera vez en nuestra historia, no es algo de unos días. Eso requiere persistencia, requiere firmeza en los principios y objetivos. Y lo extraordinario es que sin coordinación, los diversos sectores, comenzando con los héroes, que la mayoría son jóvenes, hombres y mujeres, han demostrado esa firmeza de principio, ese sostenimiento de los objetivos de la nueva Nicaragua democrática, libre, con justicia, que todos queremos en este lado, que representamos la inmensa mayoría del país, pero también la decisión de no utilizar violencia para lograr estos objetivos, y eso es nuevo, y eso no es fácil. Entonces todos los ciudadanos deberíamos de tener paciencia y ser, digamos, claros de que hay que mantenerse firmes y apegados a lo que queremos hacer. Si uno lo ve así, y mencionaba que el gobierno fracasó en la primera etapa, de agosto del 18 a enero del 19, volvió a fracasar en esta segunda etapa, porque ellos esperaban poder levantar sanciones. La realidad es que ya están
fuera la inmensa mayoría de los presos políticos, y las sanciones no solo no se levantaron, sino que se incrementaron, ¿verdad? Hay que medirlo como es. Y ahora estamos entrando a la tercera etapa con, por ejemplo, importante, significativo, que ya no es solo Estados Unidos el que ha sancionado, sino Canadá, teniendo un gobierno de centro-izquierda en Canadá. Es decir, que comparten las razones de fondo de por qué sancionar mientras no se regrese a la vía democrática, que como bien lo expresaba vos, solo se podrá hacer vía elecciones libres que sean anticipadas. Se espera que en estos días la alianza tome una posición alrededor de esta resolución, y es que la resolución mandata también a la alianza a sentarse nuevamente a negociar con el gobierno para encontrar una salida pacífica, y todos sabemos que esto pasaría por unas elecciones transparentes. Sí. Y el punto es que la alianza habría dicho que iba a sentarse nuevamente a negociar hasta que se liberara por completo a todos los presos políticos. ¿Cómo valorarían ustedes como partidos políticos también de oposición el que la alianza se siente a negociar, aunque no haya salido los 84, 91 decían algunos, porque insisten en que se están apresando a jóvenes opositores? Nuevamente, en realidad la alianza podría perder algo de credibilidad al sentarse nuevamente con el gobierno. A mí me tocó ser director de la resistencia nicaragüense en los 80, y me tocó ser uno de los 3 directores que negociamos la paz en los acuerdos de Zapuá. Había una guerra civil donde estaban muriendo miles de jóvenes en ambos bandos, y nos tocó en 3 días muy intensos acordar la suspensión de esa guerra. Nunca más volvió a haber guerra en Nicaragua, y uno sabe y tiene la experiencia de que las negociaciones no podés ganar todo. Tenés que concentrarte en lo estratégico, que es lo que va a marcar el futuro del país, y a veces tenés que ceder en algunas cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Sin dejar de insistir todos en Nicaragua que tiene que salir hasta el último preso político. Mi opinión personal es que la alianza debe de sentarse a negociar de otra vez, no precondicionar eso. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente: el Partido Conservador ha apoyado a la alianza en que en forma exclusiva represente a toda la oposición de Nicaragua en los temas de libertad, de justicia e incluso económicos, si quieren. Pero sabemos de que el Partido Conservador ha reivindicado que en los temas electorales le toca participar a los partidos políticos. Y eso es lo que viene de sustancia. Entonces la alianza debe de realizar que, así como tenía exclusividad en los temas de libertad y justicia, que hay varios pendientes. Sí, de hecho los temas pendientes por hablar, discutir y negociar son el tema de justicia y reparación y no repetición, así como también el tema de la democratización, que pasa obviamente por una reforma electoral. La Alianza Cívica ha insistido, y también la Organización de Estados Americanos, que efectivamente las reformas se van a discutir en la mesa de negociación entre el gobierno y la alianza. No así integrando de manera inmediata a los partidos políticos, sino más bien que ellos van a formar parte como una especie de consulta amplia con todos los sectores. ¿Ustedes están abogando porque sea al contrario? No, para ser preciso, lo que el Partido Conservador durante 3 meses, de febrero a mayo, estuvo reivindicando es que los partidos políticos somos los actores en los temas electorales, y sin excluir al sector que representa a la alianza más directamente, que debe de participar también, tenían que incluirse a los partidos políticos. Y lo logramos, porque antes de que se suspendiera el diálogo, hubo un acuerdo en donde vino Cristóbal Fernández, el jefe de los expertos electorales de la OEA, y a las 2 partes le presentó un calendario y además el acuerdo de que las reformas electorales no se iban a hacer exclusivamente con la alianza, sino también con los partidos políticos e incluso otros sectores de la sociedad civil. Entonces eso ya está acordado, no se puede echar para atrás. Lo que está en juego, y a veces esa es una cosa que deberíamos superar en Nicaragua, son formas, no fondo. Entonces dicen algunos miembros de la alianza, porque he visto otros que son más experimentados que no hacen énfasis en eso, es que solo es con nosotros en la mesa de negociación. Y he escuchado integrantes de la delegación del gobierno que dicen: no, si ya está acordado, este es un acuerdo con la OEA.
Nada tenemos que ver con la alianza. Sí, que es bilateral. Ellos asumen de que se van a retomar el memorándum de entendimiento. Sin embargo, las reglas del juego y los contextos han cambiado. La Organización de Estados Americanos ha dejado claro en reiteradas ocasiones que las reformas serán el resultado de la mesa y de los avances de la negociación, tanto así que este trabajo que se venía o que se pretendía realizar está paralizado, es decir, los expertos de la Organización de Estados Americanos para Asuntos Electorales no han iniciado el proceso de trabajo porque las negociaciones están trabadas. Sí, entonces mira, la situación es la siguiente y repito, si nos enfrascamos en la forma, entonces hay 20 opiniones, ¿no? Hay que enfrascarse en el fondo. ¿Qué es lo que queremos? Que se reforme el sistema electoral en una serie de cosas muy importantes. Nosotros hemos hecho públicamente nuestra propuesta, pero cada quien la puede hacer, ¿verdad? Solo el Partido Conservador la ha hecho pública y hacemos un llamado a todos los partidos y a la misma alianza que lo hagan público, la propuesta de reformas electorales, para que sea transparente, que no haya bola escondida, que sea transparente, que todos los ciudadanos nos demos cuenta. Por eso nosotros lo hicimos público. Pero regresando a la sustancia, lo que queremos todos, los sectores de oposición, es que se quite toda la parte fraudulenta y una serie de deficiencias que hay en el sistema electoral, para que podamos tener elecciones libres, justas y transparentes. Eso es lo que queremos. Gracias. Que si se va a hacer por aquí o se va a hacer por acá es secundario. Por ejemplo, así acordaron en la mesa del diálogo que el inicio de la venida de los expertos electorales se acordaría en el diálogo. Pero una vez que vengan los expertos electorales van a consultar a los partidos políticos y a los demás, sin la alianza. Así es, van a estar escuchando todas las propuestas. Incluso hemos escuchado a algunos obispos recientemente, muy importantes, diciendo que no se debe excluir a ningún sector, porque las reformas electorales nos competen a todos. Y nosotros estamos de acuerdo, porque no somos excluyentes, en que esté la alianza, en que estén los partidos políticos como el Partido Conservador y que estén los demás sectores organizados que quieren el cambio en Nicaragua. Pero la OEA tendrá que decidir, porque tiene por un lado un compromiso que viene desde hace 2 años, acordado entre la Secretaría General y el gobierno, que lo hace ser un tema entre ellos dos. Y por otro lado tiene unas resoluciones del Consejo Permanente y ahora recientemente de la Asamblea General de Cancilleres, en donde dice toquen el tema y resuélvanlo en el diálogo con la alianza. Sí. Entonces la Secretaría General está con 2 instrumentos, ¿no? El que había firmado con el gobierno. Pero igual son los 2 instrumentos tienen el mismo fin, Así es decir, es, el trabajo que venía haciendo era precisamente para garantizar elecciones libres y transparentes. Lo que ha sucedido con la crisis es acelerar los tiempos y quizá exigir un poco más de celeridad en el proceso y de seriedad por parte de todos los sectores de Nicaragua. El tema es, ustedes, ¿cuál va a ser la propuesta que ustedes presentan? Por ejemplo, usted me trajo acá el documento. ¿Cuáles son los temas que son prioritarios para garantizar unas elecciones transparentes? Porque el rollo es que también el sistema electoral necesita profundos cambios, dicen algunos expertos, y no necesariamente durante estos 6 meses que podría tardar o tomarse la Organización de Estados Americanos se va a lograr todas las reformas necesarias. Yo creo que es amplísimo los 6 meses, incluso ahí hay un problema porque los técnicos dicen 6 meses, pero el tiempo político es de 2 meses y medio, 75 días. Entonces, quisiera primero expresarte cómo creemos nosotros que se va a desarrollar esta tercera etapa que está iniciando en julio. Después de la rebelión, ya caractericé a nuestro criterio las 2 etapas anteriores. Yo creo que el gobierno efectivamente va a echar adelante el proceso de discusión y aprobación de las reformas electorales. Además lo han dicho, ¿no? Y están comprometidos a eso. Y además lo van a hacer para evitar la suspensión de Nicaragua al final de los 75 días. ¿Va a tomarse su tiempo el gobierno? Como siempre, ¿no? Pero al final lo que va a buscar, así como en la segunda etapa buscó la suspensión de sanciones de los Estados Unidos y no lo logró, más bien se han profundizado las sanciones, creo que en esta tercera etapa lo que se van a proponer es evitar la suspensión de Nicaragua dentro de 75 días. Y el argumento más importante en esta tercera etapa
así como en la segunda etapa fue la salida de la mayoría de los presos políticos, va a ser en esta tercera etapa las reformas electorales. ¿Qué es lo que el Partido Conservador ha propuesto públicamente desde el 2 de mayo pasado? Unas reformas que las agrupamos en 3 grandes acápites. El primero, asegurar la transparencia del proceso electoral, es decir, despojar de toda posibilidad de fraude en el sistema. Y para eso hablamos que las estructuras de juntas receptoras de votos, de consejos electorales municipales y departamentales deben integrarse con ciudadanos y no con los delegados de partido. Además, debe elegirse un nuevo Consejo Supremo Electoral con ciudadanos honestos y capaces que sea confiable para todos los sectores. También planteamos que hay que depurar y auditar el padrón electoral y asegurar la cedulación para todos. Que la observación electoral nacional e internacional sea obligatoria, Michelle. No puede haber elección sin observación, eso es lo que planteamos. Nacional e internacional. E internacional, las dos. Y que el voto en el exterior que está aprobado se implemente de una vez en los consulados, porque ya todos los países modernamente lo tienen. Ese es el primer acápite. Nosotros creemos que aquí hay casi unanimidad de criterio en toda la oposición. De hecho, sí, las propuestas que circulan de otros partidos coinciden en el tema. O sea, es indispensable, sobre todo, el tema de la observación y el despojar a los miembros de las juntas receptoras de votos de las caretas partidarias. Exactamente. ¿No? El segundo acápite nuestro, no hemos escuchado que otros partidos o fuerzas estén de acuerdo en general, pero para nosotros es muy importante, que es facilitar la elección de los líderes jóvenes, estudiantes y campesinos. El Partido Conservador ha llevado a cabo en los últimos 5 años, y bajo mi presidencia, un relevo generacional profundo. Yo presido ahorita una junta directiva nacional que tiene 14 miembros, y 10 de los 14 son menores de 40 años. Mitad varones, mitad mujeres, y solo 4 somos lo que se llama conservadores con experiencia, ¿verdad? Para no decirnos viejos. Pero eso te indica de que 2/3 partes de las estructuras nacionales y en todos los territorios del Partido Conservador están dominadas ya mayoritariamente por jóvenes de 39 años o menos, ¿verdad? Y para eso nosotros lo presentamos aquí. Planteamos de que se reforme la ley de manera tal que se establezca que al menos 2/3 partes de los candidatos deben de ser entre 21 y 39 años. Que planteamos también que se flexibilicen las alianzas electorales para que se puedan hacer bajo el nombre que deciden los integrantes y no como está ahorita, ¿verdad? Sí. Acordémonos que las reglas actuales son producto del pacto del año 2000 y son tendientes a imponerte un bipartidismo. Hay que volver a quitar ese nudo y regresar como estaba antes, como fue cuando se hizo la UNO. ¿Usted cree que todas estas reformas, propuestas o no, coincidentes con los otros partidos, porque sí hay puntos de coincidencia, se pueden realizar antes de los 6 meses que se propuso en algún momento la delegación de la Organización de Estados Americanos? Es que voy a explicar. ¿De qué depende para salir rápido de esto? En primer lugar, el tema electoral tiene 3 grandes componentes. Uno es la reforma a la ley y el sistema electoral. 2 es la elección de un nuevo Consejo Supremo Electoral confiable. Y 3 es la fijación de la fecha de las elecciones anticipadas. Bueno, vamos al primero, que es el que está en el diálogo. Los otros 2 temas no están en el diálogo. Sí. Tienen que ser negociación política. En las reformas electorales, a su vez, no es que se van a tomar 6 meses para hacer consulta, eso sería absurdo, ¿no? Yo creo que la consulta de 1 mes es suficiente para que puedan recibir de todos los partidos políticos, de la alianza, de los movimientos, etcétera, en 1 mes. Los expertos pueden perfectamente bien terminar las consultas. Entonces luego ellos tienen que hacer, sin embargo, que es lo que más toma tiempo, auditar el padrón electoral, cambiar los procedimientos dentro del sistema que existe en el Consejo Supremo Electoral para asegurar que no haya fraude, e incluso poner nuevos sistemas informáticos. Por eso se llega hasta los 6 meses. Pero una cosa es acordar lo político, llamémosle así, que se tiene que hacer mucho antes de los 6 meses, y otra cosa es implementar, poner en práctica todos esos cambios de sistemas, etcétera, internos, que dilatan más. Entonces no creamos que 6 meses va a tomar acordar las cosas. Ahora, la oposición ha hablado de adelantar elecciones. ¿Es posible, considerando los tiempos, que se den un adelanto de elecciones? Solo quería
culminar el tercer acápite muy brevemente que presentamos nosotros, que es muy importante y creo que también es compartido por muchos en la oposición. Hay que democratizar el funcionamiento de los partidos políticos. Y lo esencial para eso es que los candidatos no pueden seguirse poniendo de dedo. Y tienen que ir a elecciones primarias con voto secreto, porque eso garantiza que tanto el presidente del partido como los candidatos principales sean el producto de la voluntad de los miembros del partido con voto secreto, porque es el único voto de conciencia. Bien, ahora con el tema de la elección anticipada. Eso no es una cosa de capricho, no es algo que algunos miembros del gobierno los he visto diciendo, y ¿cómo vamos a aceptar eso? Dicen ellos. Que cualquier gobierno que venga le hacen unas cuantas manifestaciones y ya quieren cambiarle o acortarle el periodo. No es así, no es por unas cuantas manifestaciones. Eso es parte de la democracia, lo vemos en Costa Rica y lo vemos en cualquier lado. Aquí lo que hubo fue una masacre, en donde está evidencia ante los organismos internacionales de derechos humanos que el Estado utilizó la fuerza letal y desproporcionada contra la población desarmada, que ocasionó incluso crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que hace ilegítimo el gobierno actual, no son las manifestaciones. Y por lo tanto, ante los compromisos internacionales que ha adquirido este gobierno de Nicaragua, anteriores y actuales, con la Carta Democrática Interamericana, con los estándares de derechos humanos, incluso de las Naciones Unidas y de todos los otros organismos, entonces se plantea de que ya este gobierno no tiene la legitimidad para seguir gobernando. Y eso es lo que nos lleva al anticipo. Sí, pero entonces eso se va a negociar dentro de unas semanas, cuando los dos se pongan de acuerdo y que se sienten a negociar. En realidad el gobierno va a estar dispuesto a ceder ante esto. Hemos visto que, y lo han dejado claro todos los representantes de la delegación del gobierno, que no habrá elecciones anticipadas. Ellos insisten en que debe de llegarse hasta el 2021. La oposición va a lograr, la Organización de Estados Americanos va a lograr que el gobierno dé un paso atrás en esta posición. En los años 80 repetían los comandantes del Frente Sandinista y poderosos ministros que era más fácil que los ríos se regresaran, ¿verdad?, o que se cayera la luna y las estrellas, que ellos negociaran con la resistencia nicaragüense. Y lo repitieron años. Y cuando apretó la circunstancia y no tenían de otra, se sentaron y negociaron y acordamos en Zapuá. Entonces los que tenemos un poco de memoria histórica sabemos que eso es bla bla. Son las circunstancias reales de no poder seguir gobernando en estas condiciones que va a obligar al gobierno a aceptar elecciones anticipadas. Y eso va a ser el último y más difícil de las negociaciones. Desde ya los planteo en la tercera etapa, que será la última, en mi opinión, porque ya vamos al tema de lo que viene después para el futuro de Nicaragua. Pero además de la negociación en la mesa con el gobierno, también habrá otra negociación paralela y son los sectores de oposición. Muchos hablan de unidad, don Alfredo, de que es necesario para poder lograr los objetivos que se quiere, que es la salida pacífica del presidente Daniel Ortega, es unirse. Los partidos políticos están dispuestos a unirse a esta nueva ola de oposición, porque estamos hablando de sectores que no necesariamente son partidos políticos, aunque sí hay algunos que están integrados dentro de la UNAV y también de la Alianza Cívica. Están dispuestos a unirse, a dejar su imagen para unirse a esta nueva corriente. Yo no creo que ningún partido esté dispuesto a unirse a. Es unirse todos. Eso es otra cosa. Unirse a es venir a unirte conmigo, ¿verdad? Y aquí en mi casilla, en mis condiciones, no. Eso no es factible. Entonces se requiere de un nuevo partido, o al menos para enfrentar, sí, puede que no, de una nueva unidad, de una nueva alianza, dicen algunos. Lo que voy a partir de lo siguiente. Primero, ¿cuál es el estado de cosas en el país? Los únicos indicadores que tenemos son las encuestas con credibilidad. Nosotros creemos que Sid Gallup es una de las empresas que tiene credibilidad, y si vemos qué es lo que ellos indican el pasado mes de mayo, han estado haciendo encuestas como cada 3 meses, y vemos el desarrollo desde septiembre, luego de enero del 19 y luego mayo, que es la más reciente, nos pinta el siguiente panorama. Hay un 18% de los ciudadanos nicaragüenses que todavía respalda a Daniel Ortega,
y hay un 72% que no respalda ninguna de las opciones políticas actuales. Y más o menos sumamos 10% entre los principales partidos de oposición, entre todos. Algunos 5, otros 3, otros 2 y así. Esa es la realidad que tenemos en el país. Lo interesante también es que si uno ve qué tanto respaldo tiene la alianza, ha venido cayendo. En septiembre tenía 52%, en enero bajó alrededor del 30% y ahora está en el 16%. Pero resulta porque no se logró que el gobierno liberara a los presos políticos en tiempo y forma y las críticas, ¿no? Por a veces las diferencias en la estrategia entre un movimiento y otro. Pero lo que quiero hacer énfasis es que ellos representan un 16%, no el 72%. Entonces hay que estar consciente, hay que ser humilde en reconocer la realidad, porque eso es la precondición para la unidad. Vamos precisamente, a hablar de unidad. este 72% necesita encontrar un partido, encontrar una alianza en donde poder depositar la confianza. La pregunta es si los partidos políticos están dispuestos a unirse a una especie de nuevo partido junto con todas estas fuerzas precisamente para lograr que este 72% que no está de acuerdo con lo que ha venido sucediendo pueda valer su voto y creer en esta nueva propuesta. Es importante, como ya estamos en esta tercera etapa post-rebelión cívica y estamos sabido de que el centro de esta tercera etapa es lo electoral, entonces ya es importante entrarle a la unidad. La única alianza o unidad opositora exitosa en la historia de Nicaragua es la Unión Nacional Opositora de 1990. ¿Qué la hizo exitosa? ¿Por qué no se puede replicar esta alianza ahora? Aquí tenemos un ejemplar original de agosto del 89, que es el programa de gobierno de la UNO. Y ese fue el primer paso. Voy a explicar los 3 pasos que utilizó la UNO para tener éxito. Y quiero explicar, sí, que lo estoy haciendo con conocimiento de causa de primera mano. Yo era, como ya dije, director de la resistencia nicaragüense cuando se anunció el anticipo de elecciones de noviembre del 89 a febrero, perdón, de noviembre del 90 a febrero del 90, y entonces decidimos regresarnos de 7 años de exilio que teníamos, 20 miembros de la resistencia nicaragüense, y nos regresamos en junio hace 30 años. Y yo fui integrado al Consejo Político de la UNO, que era la máxima autoridad. Y entonces participé en todas las reuniones y sé lo que logramos para resolverlo. Paso número 1, acordar un programa de gobierno, porque el pueblo tiene derecho a saber si nos apoyan para tomar el poder, ¿qué vamos a hacer con el poder? Hay temas fundamentales que hay que acordar qué hacer en el futuro de Nicaragua, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado de la masacre, pero para consolidar la institucionalidad, democracia, las libertades, etc. Hay un montón de temas fundamentales, le voy a dar solo uno. Hay una enorme discusión de qué va a ser el futuro del ejército de Nicaragua, ¿sí o no? Con todo lo que ha pasado. Bueno, eso es uno de tantos. Entonces tienen que ponerse de acuerdo primero, en igualdad de condiciones, todas las fuerzas políticas que están en la oposición y que quieran hacer causa común. Y acordar un programa de gobierno entre todos para que estemos comprometidos. Segundo paso, una vez que esté el programa de gobierno y firmado y suscrito y presentado al pueblo, vamos a escoger candidatos. No es antes, es una vez comprometido. Pero los candidatos tienen que ser escogidos en elecciones primarias, con voto secreto. Así fue en el 89. Mucha gente no sabe que doña Violeta Barrios no fue puesta de dedo. Doña Violeta Barrios compitió con don Enrique Bolaño y con don Virgilio Godoy en unas primarias internas de los 14 partidos de la UNO. Y ganó. Y por eso fue la candidata. No porque haya sido de consenso o de dedo, que es casi lo mismo. No, es competencia con voto secreto. ¿Qué fue lo que fracasó, para ir ya concluyendo, de esta unidad? Porque al final y al cabo, en las posteriores elecciones, realmente la ONU no logró... Bueno, es que el objetivo de la ONU, pero quiero decir el tercer paso, programa de gobierno acordado, selección de candidatos con elecciones primarias, voto secreto. Tercer paso, escogencia de la casilla.
porque es el candidato que salga electo el que debe decidir en qué casilla se siente más cómodo, y ahí vamos todos. Esos son los 3 pasos, y la 1 fue exitosa en cuanto a ganar la elección y entrar a gobernar, pero la 1 estaba prevista ser de un periodo, para que después ya quedaran con las reglas electorales y democráticas institucionales, quedaran las diversas fuerzas políticas en libertad ya de competir entre ellas, y así fue. Y quiero hacer ver que de todo el programa de gobierno de la 1 tuvo éxito en casi todo, excepto en la piñata sandinista, que no pudo evitarla. Por último, quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Cuál es la posición del Partido Conservador actual? Que queremos aprovechar esto. El Partido Conservador está dispuesto a ir a una unidad similar a la exitosa que hubo en el año 90 con la Unión Nacional Opositora, siguiendo esos 3 pasos. Acuerdo de programa de gobierno, selección de candidatos en primarias con voto secreto y selección de la casilla por medio del candidato. ¿Ya lo han discutido con los diversos sectores que están representados en la mesa de negociación? Con algunos hemos tenido conversaciones, ¿verdad? Y lo hacemos además porque el partido no quiere ser parte de una alianza que fracase. Si no seguimos los pasos que son exitosos, ya ha demostrado la única alianza exitosa, entonces no nos interesaría, porque ¿para qué? Mira, nosotros tenemos un partido que hemos hecho relevo generacional, ya dije, además tenemos mucha herencia, porque como hemos gobernado 56 años el país, yo por ejemplo soy la 5ª generación en mi familia directa, de la familia César, y tenemos hijos y nietos y bisnietos, ¿verdad?, de conservadores, pero también nuevos, que les abrimos las puertas a todos los jóvenes. Se nos ha acabado el tiempo, Alfredo. Interesantes los puntos que usted ha traído a colación y recordar precisamente esa Unión Nacional Opositora que se logró en un tiempo muy determinado, importante para nuestra historia. Ahora, ya para finalizar, me gustaría que usted diera un mensaje a todos los sectores, a todos los partidos políticos que están dispuestos a unirse en una nueva alianza, y cuáles son aquellas cosas que deberían de dejar ustedes como partidos políticos también para poder sumar y no restar a esta oposición. El mensaje nuestro es sencillo. Repliquemos lo que hicimos con la Unión Nacional Opositora en el 89-90, que fue exitosa, la única exitosa en nuestra historia, y hagámoslo con los 3 pasos: programa de gobierno, selección de candidatos por elecciones primarias con voto secreto, y el candidato que gane escoge la casilla donde vamos todos. Ahora, ¿qué es lo que hay que despojarse como partido? Y el mensaje para todos: simplemente uno llega en igualdad de condiciones. No porque yo tengo casilla, legalidad y 56 años de gobernar, me voy a sentir que es más que el movimiento de jóvenes que se acaba de constituir hace año y medio. No, todos los que nos sentemos ahí tenemos que ir en igualdad de condiciones, despojados de toda posición de superioridad con los demás, porque el pueblo de Nicaragua requiere humildad, requiere unidad y requiere que triunfemos para poder salvar este país. Esa es la actitud que nosotros tenemos y que nosotros esperaríamos de todos los demás. Perfecto, muchísimas gracias por su participación aquí en Acción 10 en la mañana. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema al regresar de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bien, qué bueno que continúe con más de Acción 10 en la mañana. Seguimos hablando del futuro de nuestro país, si es o no incierto y bajo qué parámetros se puede solucionar, en este caso, la crisis que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018. ¿Qué podemos hacer o qué elementos pueden acelerar esta solución con mayor beligerancia? Hay que ser diligentes en ese sentido, y ayer lo decíamos, que cada sector esté consciente de su nivel de responsabilidad. Cada sector, sobre todo en esa mesa de negociación, porque hay una Nicaragua que está en una situación económica bastante difícil y se ve en cada familia nicaragüense, cada persona que ha perdido su empleo, que ha perdido su casa, que ha perdido su vehículo por el tema económico, porque la banca nacional no tiene las mejores políticas para poder arreglarse con
los deudores ante una situación que enfrenta Nicaragua, donde no es obviamente un periodo de bonanza, hay desempleo, hay crisis económica, crisis política, etcétera. Pero bien, vamos a hablar con alguien que ya está con nosotros y que es miembro de la mesa de negociación como parte de la Alianza Cívica. Así es, Jocelyn Medrano, se encuentra con nosotros Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica, como lo decías, también asistió a esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos junto con otros miembros de la Alianza para seguir tocando el tema de la crisis nicaragüense. Bienvenido, Max, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Contanos cuáles podrías valorar vos o cómo podrías valorar desde tu punto de vista como miembro de la Alianza y también como Alianza Cívica el resultado de esta resolución aprobada en la Organización de Estados Americanos que afecta a nuestro país. ¿Es una victoria para la oposición o es una victoria para el gobierno, considerando que le dieron pues 2 meses más? Bueno, primeramente gracias por permitirme compartir con usted en este espacio y comentarles un poco acerca de esta resolución, que constituye un paso importante en la búsqueda de una solución a la crisis que vive Nicaragua. Primero, hace énfasis en la urgencia de encontrar una salida negociada a la crisis, da un fuerte respaldo a la Alianza Cívica como interlocutora en la mesa de negociación, y también hay una cuestión importante que es el tema de los plazos. Normalmente estos mecanismos son muy inciertos, pero esta resolución en específico nos da días concretos. Entonces crea primero una comisión de alto nivel que va a estar conformada por funcionarios distinguidos que van a buscar en sintonía con el artículo 20 de la Carta Democrática en decir, bueno, vamos a hacer todas las gestiones diplomáticas necesarias para encontrar una solución en un plazo máximo de 75 días. Y esto es clave porque no significa que hasta los 75 días se va a poder realizar este informe, esta convocatoria a una nueva Asamblea General Extraordinaria, sino que, por ejemplo, si estas gestiones que inicia esta comisión de alto nivel no tienen ningún resultado en 2 semanas, 3 semanas, y ellos consideran que ya han agotado todas las instancias sin tener ninguna respuesta, evidentemente el plazo se adelantaría, porque no tendría sentido esperar 75 días sin ningún tipo de resultado. Pero en general reconoce, ¿no?, la grave situación de Nicaragua, urge el reingreso de los organismos internacionales de derechos humanos y nos insta a buscar siempre una salida negociada a la crisis a otro nivel. Como Alianza Cívica, ¿tienen ustedes fe, convicción, seguridad o esperanza de que pueda funcionar el diálogo, la mesa de negociación, de que esta resolución sea tan vinculante como para ejercer verdadera presión y que uno, sí se cumplan los acuerdos que ya habían suscritos en la mesa, y 2, se traten los temas de fondo, como son la democratización, la justicia y el tema de las reformas electorales? Bueno, nosotros creemos que la mesa de negociación es un instrumento clave para resolver la crisis. Es decir, no tenemos hasta ahora otra alternativa que la negociación como solución para la crisis. La comunidad internacional está insistiendo, ¿no? El respaldo de la Organización de Estados Americanos, el respaldo de diferentes organismos es, bueno, ahora apostamos al mecanismo de la negociación y tenemos un plazo establecido para ello, para evaluar ese resultado, para ver si eso está funcionando como mecanismo para resolver los problemas de fondo. Y eso, pues, evidentemente es lo que se ve en la mesa de negociación. Nosotros, como Alianza Cívica, siempre hemos manifestado nuestra profunda convicción de que la salida debe ser negociada. Si Ortega tiene o no tiene voluntad, evidentemente no la tiene, pero eso requiere que se vaya a la mesa de negociación con los diferentes mecanismos de presión, tanto nacional e internacional, para que se puedan lograr acuerdos. ¿Consideran que ahora sí se van a cumplir los acuerdos ya suscritos en toda la totalidad de los mismos y que se van a poder tratar los temas de fondo? Bueno, el tema de los cumplimientos o los incumplimientos depende mucho de las garantías
de la garantía y de la evidencia del cumplimiento o no de los mismos frente a los diferentes actores involucrados. Es decir, si nosotros firmamos un acuerdo, por ejemplo, como el acuerdo de derechos y garantías, en los que el gobierno se compromete a cumplir de forma inmediata a partir de su firma, lo ideal sería que cumpliera, pero no lo hace y se deja en evidencia de no cumplir los diferentes acuerdos. Insistir en el cumplimiento de los acuerdos mismos es algo que corresponde tanto a la mesa de negociación como a la oposición misma de evidenciar el incumplimiento de los mismos. Se evidencia el régimen, ellos mismos se han puesto una responsabilidad de cumplimiento que no quieren asumir, y eso evidencia pues que no, su poca voluntad. ¿Qué pasa si siguen en esa situación, Max? ¿Qué pasa si siguen en esa situación? Bueno, evidentemente eso evidenciaría que las posibilidades de llegar a un acuerdo negociado se reducen y que otros mecanismos de presión o de sanción pueden ser aplicados. Pero ustedes como alianza ya decidieron retomar las negociaciones, porque no ha habido por parte de ninguna de las delegaciones, ni del gobierno ni de la alianza, una respuesta oficial a esta sugerencia que ha hecho la Organización de Estados Americanos. Es decir, ¿ustedes están dispuestos, ya están listos y preparados para retomar las negociaciones? Bueno, nosotros hemos estado en un proceso interno. Bueno, estuvimos muy activos en torno a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Medellín, haciendo incidencia, ¿no? Una delegación conjunta de la Unidad Nacional, de la Alianza Cívica, de excarcelados políticos. Estuvimos en Medellín haciendo precisamente incidencia con los diferentes actores internacionales, y eso tuvo un impacto positivo en la resolución y en la forma en que los diferentes países votaron. En torno a la negociación, nosotros siempre hemos apostado, ha sido parte de la agenda de la alianza el insistir en la salida negociada, y hemos estado preparados para ello. Lo que hemos estado haciendo ahora es un mecanismo de comunicación con los diferentes sectores sociales, con diferentes actores políticos para evaluar, ¿no? ¿Con quiénes, Max? Bueno, hemos estado reunidos con diferentes movimientos, tanto internos en la alianza, también sectores pertenecientes a los departamentos, los territorios del país, diferentes expresiones organizadas que hay en los territorios, para más o menos recoger como alianza cívica cuáles son las impresiones de estas diferentes organizaciones en torno a los eventuales escenarios de cara al futuro, tanto de cara a lo que plantea la resolución de la Organización de Estados Americanos como la posible solución a la crisis. Max, pero ¿por qué hacer este periodo de consulta ahora y no durante la semana pasada, cuando ya se conocía en buena medida lo que contenía este proyecto de resolución? El proyecto de resolución prácticamente fue dado a conocer una semana antes de iniciar la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y lo único que varió fue en los tiempos, pero tal cual quedó. Entonces, ¿por qué iniciar el periodo de consulta ahorita cuando ya se conocía el contenido? ¿Por qué no tener ya para este lunes una respuesta y dar el primer paso? Bueno, lo que nosotros hemos planteado en las consultas, que no dependía de los tiempos de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es decir, ya estaba previsto un periodo de consultas con las diferentes organizaciones y aliados de la Alianza Cívica y otras diferentes organizaciones, que lo que pretende es ver cuál es nuestra perspectiva acerca de la continuidad del proceso y la resolución de la crisis. Como alianza todavía estamos en ese proceso. La decisión de continuar o no en la mesa es algo que se comunica o se comunicará como resultado final de este proceso. En estas discusiones, reuniones, ¿se está abordando el tema de los presos políticos? ¿Es esto lo que atrasa la decisión? El tema de los presos políticos ha sido clave. Como Alianza Cívica hemos estado en permanente comunicación con los comités de familiares de presos políticos. En el caso de los presos políticos que todavía están en centros de detención, hemos mantenido comunicación permanente con las personas, las víctimas involucradas, ¿no? Sus familiares, y les hemos hecho saber a estos familiares que probablemente
el no tener un escenario de negociación hace que este proceso sea se van a sentar en la mesa de negociación aunque no se haya liberado a los 84 presos políticos. Es que precisamente es en la mesa donde sacan a los presos políticos. Los presos políticos que hemos tenido un júbilo extraordinario todo el mes de junio por la liberación de los presos, surgieron por un acuerdo firmado en la mesa de negociación. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que Ortega libera a los presos si no hay una negociación? Pero esto no contradice lo que ustedes habían manifestado, que no se iban a sentar mientras no liberaran a los restantes presos políticos, que según ustedes aún están en prisión. Bueno, evidentemente el no cumplimiento del acuerdo de liberación de los presos es algo que se tiene que hacer con el interlocutor en la mesa de negociación. No es regresar a la mesa y olvidar que hay un incumplimiento. Es regresar y retomar el tema. Es regresar y retomar el tema, pero incomunicadamente, es decir, sin interlocución entre ambos actores, cada quien está esperando por su cuenta. ¿Ustedes regresarían para abordar ese tema o también para abordar los otros temas, siguen el avance en lo que ya se había acordado? Es que evidentemente el incumplimiento, insistir en el incumplimiento de los acuerdos es algo que se hace frente al interlocutor. No hay nadie en estos momentos que esté llevando un mensaje entre ambas partes. Por eso mi pregunta es si se van a sentar nuevamente para avanzar en ese tema y en que se cumpla ese tema, y a partir de que se cumpla, producto de esa conversación, van a avanzar en los otros o van a estar avanzando en paralelo, avanzando en los otros temas sin que aún se cumpla lo. Bueno, eso va a ser parte de la estrategia de la mesa de negociación en cuando se conforme. Todavía no está definido si la alianza va a retomar pronto o no la mesa de negociación. Es una posibilidad clara porque nosotros creemos que es en la mesa de negociación donde se logran los acuerdos. Max, vos acabas de decir que no hay ninguna interlocución, que no hay ningún medio sobre el cual ustedes, la Alianza Cívica y el gobierno estén hablando, negociando. Es decir, que los testigos y garantes ya no tienen comunicación con ustedes ni con el gobierno, no hay ningún canal por el cual se estén enviando mensajes, cartas. O mecanismos de fiscalización, porque al final se suponía que los garantes iban precisamente a eso, a garantizar que se cumplieran evidentemente el papel de los testigos y acompañantes ha sido clave como mecanismo de la mesa de negociación. Actualmente pero no hay al no haber contacto. mesa, pero ellos son testigos y acompañantes de la mesa de negociación. Si no hay mesa de negociación, ellos están en un estado de igual que las partes, ¿no? Si no hay una comunicación. Ellos han estado evidentemente apostando por el proceso, insistiendo en las partes de la necesidad de encontrar una salida, pero es un rol activo el que toman dentro de la mesa. Y lo que quiero reiterar es que en caso de que se renueva la mesa, los incumplimientos, la insistencia sobre los acuerdos que ya están firmados y sobre lo que pasa por el futuro, es ahí donde se tiene que tocar, porque es ahí donde coinciden las partes y es ahí donde se puede tener una interlocución y lograr acuerdos y tomar decisiones. ¿Vamos a ver nuevos rostros en la mesa de negociación por parte de la Alianza Cívica o no se ha evaluado eso? Eso es algo que va a depender de una decisión interna y que se puede comunicar en cualquier momento por parte de la alianza. Pero ¿hay sectores interesados en formar parte de esta mesa? Hay, sectores como tal dentro de la Alianza Cívica. Hemos estado conversando sobre el retorno, ¿no?, a la mesa o no. Es decir, estamos viendo si cabe la posibilidad de los formatos, de qué es lo que nos espera en esta nueva etapa. Y eso es parte, ¿no?, de las consultas, evidentemente. No está solo en nuestras manos la reconfiguración de la mesa, porque eso incluso ha sido parte de un proceso de negociación que yo recuerdo que fue bastante cuestionado, que era el tema de la hoja de ruta, y decían es que se están tomando demasiado tiempo y todas estas cuestiones. Pero evidentemente esas son cuestiones internas a tomar dentro de la Alianza Cívica. La Alianza Cívica está abierta a la inserción de sectores dentro de la alianza como interlocutora frente al gobierno. Esa es una decisión que probablemente no corresponde solo a la alianza como interlocutora, porque es un proceso que es conjunto, es decir, incluso la inserción o no de testigos y acompañantes fue un proceso negociado. Pero se está evaluando eso. Se está evaluando, evidentemente se está evaluando, pero en caso de tomar una decisión, eso se haría a conocer en su momento. Entonces, estás diciendo que la conformación de los miembros de la mesa de negociación tendría que estarse discutiendo en la mesa de negociación junto con el gobierno y los testigos y acompañantes. No depende de los miembros de la Alianza Cívica
como una organización independiente? Bueno, nosotros podemos decidir sobre nuestra composición interna, sobre la adhesión o no de elementos a la mesa de negociación. Es una cuestión que forma parte de la negociación misma. Es que nosotros hablamos de nuevos rostros, pero dentro de su representación. Dentro del conjunto del equipo. De la Alianza Cívica. Evidentemente vamos a tener rostros nuevos en el conjunto de los que están al frente de la negociación. Ok. ¿Ya hay nombres de esas? Bueno, eso es algo que la Alianza Cívica va a estar dándolo comunicando. A conocer. Es algo que todavía no está completamente definido y soy completamente, esto es parte de las consultas, pero lo que se ha estado más o menos evaluando es la necesidad de que otros actores tomen un rol más activo dentro del proceso de la negociación, y esto es más que todo pues porque hemos escuchado como Alianza Cívica opiniones, ¿no?, provenientes de las diversas consultas de que otros actores deberían estar más involucrados. ¿Cuáles son estos actores? Bueno, tenemos movimiento campesino. Tenemos movimientos campesinos, tenemos sociedad civil, otros que demandan mayor participación estudiantil. Entonces probablemente hay actores involucrados en el conjunto de la estrategia y de el rumbo que toma la mesa de negociación. Una vez sentada en la mesa de negociación, pues todos sabemos que se va a discutir el tema de la democratización que pasa por las reformas electorales. Hace pocos minutos escuchábamos al presidente del Partido Conservador decir que son los partidos políticos quienes deben de estar discutiendo este tema o negociando este tema, y que él ha asumido que la postura de la Organización de Estados Americanos es precisamente incluir a los partidos. La Alianza Cívica ya ha discutido, ya se ha reunido con los partidos políticos para su inserción en esta mesa de negociación. Bueno, quiero decir que muchas veces, las veces que en Nicaragua la reforma electoral se ha discutido entre partidos políticos, no ha dado buenos resultados. Evidentemente lo que la Alianza Cívica y lo que la Organización de Estados Americanos ha propuesto como una reforma electoral es una reforma electoral que forma parte de un proceso dinámico de consulta, de construcción, en la que evidentemente los diferentes partidos políticos como actores clave que disputan, ¿no?, que forman parte de la contienda política, pueden presentar sus opiniones al diferente proceso, pero está muy ligado a la mesa de negociación. Es decir, no es un proceso que depende de los partidos políticos y el gobierno, es un proceso que depende del consenso de la mesa de la negociación. Es decir, en el contexto de la mesa tendrá que darse algún tipo de acuerdo que establezca los parámetros, limitaciones, impactos de la reforma electoral. Por ejemplo, la reforma electoral de la OEA es bastante técnica, es decir, ellos no tienen la capacidad o el mandato de interferir en los asuntos políticos de la reforma. Es decir, por ejemplo, la reconfiguración del Consejo Supremo Electoral probablemente no está dentro de las competencias de la Organización de Estados Americanos. Podrá estar la depuración del padrón electoral, podrá estar sugerencia de reforma a leyes electorales, mecanismos de transmisión de datos, mecanismos técnicos, pero la reconfiguración del sistema de arbitraje, del conteo de los votos o de los magistrados, de la fecha de las elecciones, no está dentro de sus límites, dentro de sus capacidades, y es por eso que tendrá que formar parte de una negociación mucho más amplia. Que estarían siendo negociada con ustedes, no con el partido político. Exactamente, eso tiene que salir del consenso de la mesa de negociación. Ahora, ¿no es irónico que ustedes, que no son un partido político, vayan a discutir temas políticos? Dicen algunos críticos. Bueno, la mesa de negociación ya es por sí un tema político, ya es por sí un acto político estar discutiendo en esa mesa. Evidentemente, si este país tuviera institucionalidad democrática y no se hubiera demolido todos los partidos políticos, tuviéramos una negociación como en cualquier país democrático del mundo, pero al no haber partidos políticos, al no haber confiabilidad en las instituciones, tenemos una negociación específica con sus características particulares. Entonces ha correspondido a la Alianza Cívica tomar ese tipo de decisiones en la mesa de la negociación. Ha sido constantemente un argumento del gobierno, decir, es que ustedes no son partido político. Pues claro, pero si que se han demolido a los partidos políticos y lo han reducido a su mínima expresión. Es decir, tenemos que, si el mejor mecanismo hubiera sido para resolver la crisis la inserción de los partidos, perfecto, pero es que no representan a la gran mayoría de la población y no hay legitimidad
en ellos que pueda darle legitimidad al acuerdo mismo. ¿Ustedes no confían en estos partidos políticos que sí tienen personería jurídica? Estamos hablando del PLC, del Partido Conservador, de C por L, no sé, se me escapan los otros. AP. Bueno, hay diferentes categorías, no me corresponde hacer una valoración específica de cada partido político, pero sí voy a decir que la opinión generalizada es que la gente no confía en los partidos políticos y lo demuestran las encuestas, los sondeos de opinión, que hay una situación en la que la gente no se siente particularmente representada por este tipo de entidades políticas. Pero evidentemente tocará a la Alianza Cívica, como ya he mencionado, tomar las decisiones en torno a la reforma electoral que constituyen la salida de la crisis. Es decir, esta negociación en temas electorales tendrá que tener estas vías, ¿no? Primero, la reforma técnica a través de la Organización de Estados Americanos, pero también el componente político que pasa por ese componente político también va a ser acompañado por la Organización de Estados Americanos, aunque no tenga competencia en estos temas. Bueno, va a ser acompañado en el conjunto de la mesa de la negociación, porque evidentemente la Organización de Estados Americanos es parte activa del proceso a través del testigo y acompañante. Y eso pues evidentemente va a dar algún resultado. Otra cosa que no se puede obviar es el tema de las libertades. No puede haber reforma electoral, y ya lo ha dicho el secretario general, sin libertad. Es decir, no puede haber un proceso de reforma electoral en la que la gente, bueno, les da una ley, perfecto la ley, le decís, bueno, aquí está la fecha de las elecciones, aquí está los mecanismos de votación, pero si no la dejas salir a la calle, organizarse, hacer proselitismo político, ir a libertad de prensa para divulgar libremente tu agenda, tus mecanismos de comunicación, evidentemente no tenemos la capacidad de organizarnos, y eso es contrario al espíritu democrático. ¿Cuándo va a decidir la Alianza Cívica si se convierte o no en un partido político, o si van a ir en la casilla de algún partido político todas las organizaciones? Porque aquí varios sectores han dicho que tiene que haber una unificación para irse a un proceso electoral, y de hecho lo que se está demandando por parte de ustedes es un adelanto de elecciones. Pero si hay un adelanto de elecciones con previas reformas electorales que garanticen un proceso transparente, pero no están preparados ustedes ni con su organización política, ni con su partido político, ni con su sentido electoral, ni con su campaña, pues obviamente van a estar un tanto débiles o un tanto no tan bien cimentados para irse a un proceso electoral con previas condiciones. ¿Cuándo ustedes van a evaluar eso? Bueno, primeramente en este preciso instante el enfoque es la negociación, tener la claridad de que se van a lograr acuerdos que permitan realizar esta reforma electoral. Otra cosa que he mencionado y que va relacionado a lo que has dicho es que para realmente realizar ese proceso de organización partidaria es necesario tener libertades públicas en este país. No podemos pasar por delante de esto. Es decir, primero hay que negociar que te den las libertades que te permitan organizarte y luego tomar esa decisión de organizarte o no. Probablemente en este país hay mucha gente interesada en ser parte de organizaciones políticas, probablemente hay gente que quiere organizarse espontáneamente, pero no pueden. Entonces el primer paso es la negociación que garantiza libertades públicas, libertades constitucionales, de prensa, de movilización, de organización, de reunión, incluso bajo techo, y paralelamente la reforma electoral que te permita que cuando vos ya estés completamente organizado tengas un sistema electoral confiable que garantice que cuando vayas a depositar el voto, que cuando el pueblo de Nicaragua vaya ahí a depositar su voto, nadie se lo va a robar. Hasta que haya reforma y libertades, ¿se van ustedes a organizar? ¿No es eso muy tardío? Porque acordémonos que por el mecanismo que hemos visto, en el caso, el gobierno pues siempre llega a los plazos prácticamente al cumplir, al filo ya de su vencimiento. Entonces, si hoy vence el plazo, digamos, para que hayan libertades, si hoy vence el plazo para que ya se conforme o se finiquiten las reformas electorales, hasta entonces van ustedes a organizarse. Como he dicho, es un proceso paralelo, Okay. Tenés libertades, si tenés libertades y a la par vas desarrollando un camino para las reformas electorales, perfectamente puedes irte organizando para que cuando el sistema electoral esté listo, vos simplemente decís, estamos organizados. Es decir, pero en esta circunstancia, en este estado policíaco, en el que ni siquiera la reunión bajo techo es completamente segura, porque las diferentes organizaciones han realizado eventos en hoteles y lo primero que hacen es llegar camionetas de antimotines
a ponerse fuera. O sea, ¿en qué país democrático una organización política está constantemente siendo asediada por fuerzas policiales? Es decir, esas cosas no permiten la organización. La gente, el pueblo de Nicaragua sigue viviendo en la clandestinidad, es decir, en los departamentos del país, y esto lo hemos conocido por los diferentes mecanismos de consulta. La gente no puede identificarse como ni siquiera puede ir a reuniones que estén claramente identificadas como políticas, porque el asedio, la persecución y la intimidación es impresionante. Es decir, y evidencias han quedado registradas desde abril del 2018, incluso con anterioridad. Entonces eso no te permite organizar. Si la Alianza Cívica va a conformar o no una entidad política mucho más partidaria, eso tendrá que ser parte de la discusión posterior, pero en este momento lo importante es lograr acuerdos en la mesa de negociación que abran ese camino en las dos vías, las libertades y la reforma electoral, que nos garantice confiabilidad, transparencia, elecciones justas y anticipadas. Eso es realmente lo que debemos estar conscientes hasta ahora. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias, Max. Esperamos que la decisión la tomen pronto y que también haya alguna respuesta por parte del gobierno alrededor de esta resolución que se tomó el pasado viernes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Vamos a estar pendientes. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de su revista Acción 10 de la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. ¿Sabías que el término radiculopatía se refiere a la pérdida o disminución de la función sensitiva o motora de una raíz nerviosa, misma que se encuentra dispersa en el área que se ubica una raíz o un nervio dorsal de la médula espinal? El dolor de tipo radicular se inicia a nivel de la columna. Este puede a la vez irritarse al toser, estornudar por contracciones de músculos abdominales o simplemente al sentarse o ponerse de pie. El dolor tiende a aumentar en aquellas posturas en las cuales los nervios y raíces se estiran. Por ejemplo, a nivel cervical, el dolor se irrita al girar la cabeza hacia el lado afectado. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana. Vamos a hablar de ese tema con nuestra especialista, la doctora Hazel Smith Hernández, médico general especialista en anestesiología y medicina alternativa. Doctora, qué placer que nos acompañe como todos los martes. Bienvenida. ¿Cuáles son las causas, qué es y los signos y síntomas? ¿Nos cuenta? Claro que sí. Primeramente, como todos los días, agradeciéndole a Dios por un día más de vida que nos concede y agradeciéndole a ustedes el espacio. Radiculopatía es un término en el cual se refiere específicamente al tronco de donde salen las raíces nerviosas, en este caso sería de la columna vertebral. A través de los orificios interespinales salen ramas y plexos de nervios que van a irrigar en la parte superior los brazos y en la parte inferior las piernas. Entonces lo quise abordar porque hay que hacer un diagnóstico diferencial y saber cuáles son las causas que me puedan estar generando una radiculopatía, porque las causas pueden ser muchas y el diagnóstico puede variar. Entonces, entre las causas que pueden ocasionar una radiculopatía, tanto cervical como lumbar, es una enfermedad del sistema autoinmune, como es la artritis reumatoidea. También la puede ocasionar trastornos degenerativos ya presentes por la edad, como son los trastornos osteodegenerativos, que es la osteoartrosis, que es el desgaste de las articulaciones, de la articulación. El desgaste produce compresión radicular y entonces es lo que nosotros llamamos radiculopatía, que es la compresión del nervio o pinzamiento del nervio, que con solo pinzarlo o rozarlo, un hueso que ya no está con su forma anatómica porque ya está viejito o porque tiene una inflamación, al rozarlo el nervio tiene una parte sensitiva y una parte motora. La parte sensitiva es la que el paciente dice: siento como chile en el brazo, me arde el brazo, no tengo sensación hormigueo o parestesia en la punta de los dedos de la mano. Esa es la parte sensitiva. La parte motora es cuando el paciente empieza a perder la fuerza en las manos, en los miembros, y se le caen las cosas de las manos. Y también otras causas que podrían ser
metabólica es la obesidad. Por ejemplo, el síndrome metabólico, una persona que es obesa puede causar radiculopatía a nivel lumbar por el peso de su cuerpo sobre las vértebras lumbares, y eso genera una radiculopatía bastante común, que es la de la ciatalgia, ¿verdad? Que produce lo mismo en el miembro inferior. Hay dolor que se irradia por toda la pierna y con sensación de torpeza al caminar. El paciente refiere que le da miedo caminar porque parece que se va a caer. Entonces tiene que buscar de dónde agarrarse para no caerse. O siente como que hormigueo. O dicen, fíjese que siento como que me echaron agua caliente en las piernas. Entonces ahí viene la importancia de saber, cuando el paciente está complicado, que tiene diabetes, es importante determinar entre una radiculopatía y una neuropatía, porque la neuropatía es muy común en los pacientes diabéticos. La radiculopatía se puede presentar en aquellos pacientes que ya tienen más de 45 años y que tienen enfermedades degenerativas óseas, como es la osteoartritis, la osteoartrosis, y en la parte inferior enfermedades como el peso, o también pacientes que han tenido una caída, que se caen, y entonces eso produce una rectificación de la lordosis lumbar y entonces eso genera dolor. O pacientes que han tenido un trauma a nivel del cuello cervical y hay una rectificación de la columna cervical, entonces eso genera también alteración de la anatomía de la columna y puede producir radiculopatía. ¿Cómo se diagnostica, doctora? Lo diagnosticamos a través de la clínica. Por ejemplo, el paciente llega y a la consulta y dice, mire doctora, yo voy a mi clínica previsional y voy por este dolor que siento, y el doctor solamente me sabe decir, toma esta pastilla, pero no siento la mejoría. Entonces se le hace el examen físico, se ve si tiene disminución del movimiento, se le pide que nos apriete la mano para ver si tiene pérdida de la fuerza en el miembro. Se acuesta el paciente para revisar si también tiene radiculopatía a nivel del miembro inferior, y posterior a eso, si hay necesidad, pues mandamos una electromiografía, que es un examen de conducción nerviosa, para ver si hay alguna alteración en qué nervio está siendo afectado por esta patología. En el caso del tratamiento, doctora, ¿es un tratamiento paliativo, es un tratamiento que puede el paciente, luego de tratarse bastante frecuente, llevar una vida normal? ¿Se curan, se controlan? Se puede controlar. Hablando de un paciente específico que llega a la consulta y me dice que día a día ha perdido la fuerza al caminar, que ya no puede caminar, que tiene que buscar 2 personas como muleta para poder él caminar, a la inspección y a la palpación no se ve absolutamente nada. Entonces se le manda una electromiografía y se ve que tiene afectado los nervios tibial y peroné del miembro inferior. Trabajamos en esa área, pero vemos que el paciente no mejora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces hay que hacer exámenes mucho más profundos en el paciente, porque no siempre, pues lo que en medicina nunca 2 por 2 va a ser igual a 4, siempre hay alguna alteración. En este caso, que no vimos mejoría en el paciente con el tratamiento, mandamos una resonancia magnética de la columna dorsal y lumbar, y vemos que lo que tenía el paciente era un tumor en la última vértebra torácica. Entonces, este tumor producía una compresión tan severa en la parte radicular que el tercer día el paciente ya no podía caminar. ¿Qué fue lo que hicieron? Se realizó una cirugía, pero él tenía años de venir diciendo en su centro de donde está afiliado, de ese malestar y de ese dolor, y solamente con un tratamiento paliativo. Entonces, cuando el paciente tiene esta sintomatología, no se automedique, insístale al médico que le lleva a su caso, que si es necesario le mande una resonancia magnética o una tomografía, ahora que ya tenemos más hospitales, ahora que la atención está mejor, entre paréntesis, porque la verdad es que mis pacientes siempre se están quejando que la atención es pésima, pues yo les recomiendo que mejor visiten al médico, lleguen a la clínica, hagan la consulta para examinarlos, porque a veces se cree que es una cosa y resulta que es otra, y cuando llegan ya esto ha avanzado tanto que a nosotros nos limita a ayudarle al paciente más de lo que nosotros deseamos ayudarle, porque la vocación de nosotros es ayudar al paciente a llevar una vida mejor. Es decir, salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino que el bienestar psíquico, físico, emocional, y por eso vemos al paciente de forma integral. Por eso es importante que el paciente, cuando llegue a la consulta, no espere mucho tiempo. Generalmente, si usted está presentando
tiene 45 años y ya está sintiendo parestesia por la computadora, si ya le duelen las manos, si tiene más de 65 años y tiene dolor cervical o dolor lumbar, puede ser una osteoartrosis que esté irradiando o tocando o pinzamiento lumbar del nervio, en este caso del ciático, y puede ser una lumbociatalgia o puede ser una ciatalgia pura por la inflamación de un músculo profundo que tenemos en el glúteo. Entonces, por eso es importante realizar la historia clínica y el examen físico detallado para así darle el diagnóstico al paciente, ayudarnos con exámenes de laboratorio, confirmar el diagnóstico y mandamos el tratamiento. Muchas gracias, doctora, por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Al hablar de este tema tan interesante, en pantalla han aparecido los números de teléfono de la doctora. Si usted desea una consulta, con mucho gusto, ella está ahí para ayudarle y colaborarle en esto que a veces son problemas de salud que los tiene usted de manera crónica y la solución puede estar ahí en la clínica de la doctora Hazel Smith, nuestra especialista. Vamos a una pausa y ya regresamos. Qué bueno que siga usted en nuestra fiel sintonía en Acción 10 en la mañana. Y bueno, llegó el momento de nuestro segmento de asesoría jurídica. Hoy vamos a hablar del delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Usted se preguntará cuándo se convierte en un delito. Pues ya le vamos a contar con nuestro experto que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Un placer que nos acompañe Norman Valerio, que ya está acá en Acción 10 en la mañana. Bueno, estamos en el escenario de una demanda de pensión de alimentos y hay dos vías. Está la administrativa y está, entiendo, la vía judicial. ¿Cómo esto se puede convertir en un delito al no prestar los alimentos a nuestros hijos? Sí, buenos días, ¿verdad? Gracias por la invitación. Iniciamos primeramente cuando hay una sentencia judicial que la emite un juzgado de distrito de familia o en su defecto un local. Hay una sentencia, esa sentencia es de ineludible cumplimiento. Viene la parte demandada, que es, digamos, el padre del menor, del niño, pues, no cumple con la obligación, está incumpliendo, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede continuar incumpliendo. La persona que está a cargo del menor, que está a favor de esa sentencia, se puede hacer una ejecución de título judicial en la vía administrativa, o sea, en la vía judicial de familia, que se llama ejecución de título judicial. Pero no solamente el título judicial, ¿verdad? Esa sentencia tiene fuerza ejecutiva, sino que también las resoluciones administrativas que haya dado algún organismo o alguna institución administrativa, como en este caso es lo que es el Ministerio de la Familia, para que él cumpla esa obligación. Si no cumple, ¿qué pasa, doctora? ¿Ya estamos frente a un delito o si no cumple? Estamos hablando que el artículo 217 del Código Penal establece lo que es el incumplimiento de deberes alimentarios. Y lo establece como un delito. Lo establece como un delito. La posible pena que podría enfrentar esta persona serían de 6 meses a 2 años de cárcel, en este caso por el incumplimiento. Si se efectúa de conformidad al inciso de ese artículo, al inciso 2, que es cuando esta persona está fraudulentamente ocultando sus bienes, como muchos lo hacen. Yo en especial estuve llevando un caso con alguna persona de una cooperativa que este señor ha estado incumpliendo, ha estado ocultando sus bienes, los ha estado traspasando y hasta las audiencias no ha comparecido a las audiencias. E incluso ya la juez me le hubiese decretado yo el apremio corporal y no lo hizo, y ella está en las facultades de hacerlo. Cuando hay estos vicios, entonces se tiene que decretar, y este incumplimiento además, el apremio corporal, que es prácticamente la detención para un proceso, esta vez por la vía penal, ¿es así? ¿O cómo se hace? Ese es, el apremio cabe cuando se está ejecutando, digamos, el incumplimiento de un pago en la vía judicial de familia. Entonces, hay dos opciones: o la juez emite un auto solvendo, que es cuando despacha ejecución de ese título por las cantidades líquidas que dejen de verle a la persona, emite un mandamiento y luego ese mandamiento se ejecuta con un juez de ejecución y embargo para que esta persona judicialmente pague. O bien la judicial del distrito de familia
puede convocar a las partes para dirimir, ¿verdad?, cuánto es la cuantía, si va a pagar o no va a pagar, a una audiencia única. Si esta persona llega renuente, no paga, no quiere pagar, inmediatamente el juzgado, la judicial de ese juzgado a cargo puede decretar el apremio corporal. En ese caso, y cuando ya estamos hablando que precisamente estamos ante un delito, ¿cómo hace la persona? Es decir, yo demandé, por ejemplo, en un hipotético caso, a mi esposo por el tema de pensión de alimentos, porque no le está pasando a mi niño o a mi niña, y entonces está en un desacato, está en un delito. ¿Qué proceso debo yo seguir para que se pueda realmente obligar a él a que cumpla, o bien que cumpla la penalidad, que va hasta 2 años, me decía, ¿no? De 6 meses a 2 años, y puede aumentar la pena de 2 años hasta 3 años cuando hay las causales que le expliqué, ¿verdad? Agravante, digamos. Cuando fraudulentamente está ocultando sus bienes para no pagar y se está haciendo el que no tiene, ¿verdad? Entonces, esta persona, cuando hay ese incumplimiento y el hombre no quiere pagar, no tengo trabajo, es que no tengo, no puedo, no tengo y ahorita no te voy a pagar. La ley no establece eso, tiene que buscar de dónde ir a pagarle, porque su hijo no va a estar esperando de que él tenga trabajo. ¿Cuál es el proceso entonces, doctor? Las personas pueden abocarse, digamos, si no tienen para sufragar un abogado privado, pueden hacer el uso de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública les da la asesoría legal, lo pasa, ese caso lo remite al Ministerio Público para que el Ministerio Público, con todas las pruebas que ellos tengan, a esta persona la acusen por el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Y eso ya es por la vía penal, entonces. Ya eso es en la vía penal y lo conoce un juzgado de distrito de violencia. Y va concatenado eso el 217 con la ley 679, que es la ley de violencia contra las mujeres. Con la ley 779. Bueno, 779. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Norman Valerio, en este segmento de asesoría jurídica. Nosotros vamos a seguir con mucho más. Hay geniales noticias y para ello está Michelle Polanco bien acompañada. Gracias, Jocelyn. Y efectivamente, ya en la recta final de la revista Acción 10 en la mañana, vamos a felicitar a todas las personas que nos hicieron llegar sus fotografías del día de hoy para celebrar con ellas su cumpleaños. Y lo hacemos de inmediato. Iniciamos los saludos a don César Montoya Matamoros. Saludos de parte de sus amistades y familia por estar cumpliendo un año más de vida. Y hasta el municipio del Crucero saludamos a la hermosa niña Aisha Ariani Pavón López por estar cumpliendo su primer añito de vida. Los saludos van con mucho amor de parte de su mamá Alexandra López y nuestro compañero de labores Eric Pavón. Muchísimas felicidades. También tenemos un último saludo, tal vez Xochitl me ayuda, y es a mi tía Daisy Mejía, quien el día de ayer cumplió un año más de vida. Ella siempre nos está viendo hasta allá en el municipio de Diriamba, Carazo. Muchísimas felicitaciones y esperamos poder compartir muchos años más junto a usted, tía Daisy. De esta manera despedimos la revista por la atención prestada. Muchísimas gracias. Continúe disfrutando de la excelente programación de Canal 10.